Kava Queen Dere, Kava Queen Dego, Kava Queen Deo, Timra Vadra, Merire, Amnebrare, Muntu, Agno, Koma Dare Neuda, Madare Abogo, Tigi Kore, Nyobdanyawane, Hani Biruen, Udiode, Kruwa de Tie, I said Madare Ariblide Kue, Udiode Bada, Tona Gengo Kadarateri, Mia Dabare Abogo, Medeunda Ariblide. Mis amigos, ¿por qué vine vestido así? Primero, porque me dijeron, hey, si vas a reaccionar a este video, vístete de gala, vístete elegante. Y pues sí, le debo los créditos a mi amigo Slackline Rubén. Bueno, ya él cambió de nombre del canal. Pero Rubén, ¿por qué tú cambias de nombre de canal? Ahora eres la cámara NB. Bueno, igual, mi amigo Rubén, él es dueño de este saco. Él me dijo, Lemo, te lo voy a prestar porque yo no me veo elegante, pero tú sí, para que conquiste las Mary, y pues aquí estamos. Para que las Mary me vean elegante, y pues me puse estos lentes que me lo conseguí en el congreso en Buaudi. Y pues aquí estoy. Hola baby, ¿me veo bien? Así que mis amigos, vamos a estar reaccionando a un video que en comentarios anteriores me han estado pidiendo. Así que vamos a estar hablando un poquito, algo por encima de todo lo que es esta cultura, esta tradición por excelencia de la cultura nobe. Se trata de la balsería. Pues voy a hablar algo superficial, no voy a profundizar en este tema porque la última vez que traté de consultar con una persona importante dentro de la cultura me dijo, si quieres hablar de eso detalladamente tienes que ser digno. Y pues como no soy digno de hablar sobre la balsería, solamente voy a tocar un tema superficial. Así que si yo me equivoco, hay mucha gente que sabe mucho más de la cultura que yo. Así que infinitamente se los agradezco, puedan corregirme con mucho amor, por favor, para que no hieran mis sentimientos. Así que mis amigos, vamos a darle a ver qué sucede. Mis amigos con razón me dijeron que me vistiera de gala el día de hoy. Pues, o sea, esto está impresionante. Esto es la balsería. Para mis amigos que me siguen en el canal y no son nobe, pues esto es la balsería, uno de los deportes o el deporte más peligroso del mundo. ¿Por qué se lo voy a decir? Se lo voy a explicar. La balsería se ha practicado durante mucho tiempo dentro de la cultura nobe buglé. Y pues es un deporte extremo, por decirlo así, peligroso. Y solo lo juegan las personas que no tienen miedo, por decirlo así, que no le teme al peligro. ¿En qué consiste el juego? El juego es como, bueno, son fiestas de 3 días, dependiendo del anfitrión. Creo que son 3 días o 4 días, si no me equivoco. Los que saben de este tema me podrían ayudar en los comentarios, porque hay personas que saben mucho más que yo sobre cultura. Y pues eso lo acepto, mis amigos. Acepto los comentarios sobre este video. Pues sí, ahí van hombres, van mujeres, de todas las edades. De todas las edades. Entonces, el objeto con el que se juega es una vara de balsa, un palo de balsa. ¿Conocen el árbol de balso o de balsa? No sé cómo lo llamen ustedes. Pues eso se fabrica, como pueden ver aquí el joven que carga eso como una forma de una lanza, más o menos así, para golpear las piernas del adversario. Desde la rodilla hacia abajo. Se golpea de la rodilla hacia abajo. Si un adversario golpea al otro de la rodilla hacia arriba, se considera un acto de provocación. Y es ahí donde vienen que vamos a tirar puño, que no sé qué, y eso lo otro. Pues es un juego muy extremo, muy peligroso. Hay personas que han perdido las piernas, hay personas que... Ustedes no se imaginan cómo regresan las personas de la balsería. Tal vez el nobe tenga un concepto muy diferente a los que tiene el resto de las personas que no entienden esta cultura. Mucha gente critica esta cultura o este tipo de juegos porque simplemente no lo entienden. No lo entienden, no sabe la felicidad que esto le transmite a estos hermanos que están en este momento allí. Ellos disfrutan, ellos lo viven. No importa que regresen con una sola pierna o arrastrados, porque hay personas que no se pueden levantar por meses. Entonces, no importa, ellos lo viven, ellos lo disfrutan. Y pues, como pueden ver los atuendos, esos son los atuendos de la balsería, los sombreros usan cuernos, los cuernos, los cachos de la vaca, pues
lo adaptan para como un instrumento musical, también el cascarón de las tortugas, de los caracoles, y pues sí. Y eso sí, mis amigos, si usted llega a ir a una balsería, no crea que va de turista solamente a ver, porque ahí en la balsería, si usted no pelea, lo hacen pelear, lo hacen tirar la mano, lo agarran a puño. Y usted tampoco puede estar así viendo solamente, riéndose de la gente. No, no está permitido. No está permitido. La verdad es que esto es un video que está en YouTube. Este video que está aquí. Yo no grabé ese video porque jamás he ido a una balsería. Así que, wow, o sea, me sorprende muchísimo la forma en que se realizan estos juegos. No sé ustedes, mis amigos, yo creo que ustedes han ido a una balsería, ustedes me podrían explicar un poco más de qué se trata. Ya le dije que estoy tocando un tema muy superficial, muy delicado dentro de la cultura Nove, porque esto no es algo que se pueda hablar a profundidad. Algún día yo le explicaré por qué. Así que le estoy dando como un pantallazo solamente general de lo que es esto. Se trata de un grupo anfitrión y de un grupo de invitados. Pues sí, en tiempos antiguos las personas se peleaban, y creo que en estos juegos se trata de demostrar lo que es la resistencia física del Nove, de mujeres y hombres. Y pues aquí se demuestra que el Nove no le tiene miedo a absolutamente nada. Absolutamente nada. La verdad, wow, o sea, es algo, si le digo que es algo extremo, es porque es algo extremo, mis amigos. No estoy exagerando. He escuchado testimonio de personas que han ido a estos juegos, a estos encuentros, y me cuentan cosas que yo me quedo sorprendido. Wow, ¿cómo es posible esta clase de cosas? Le muestro este video porque es parte de una cultura de donde yo vengo, que es la cultura Nove Buglé, la cultura Nove. Yo soy Nove, el pueblo Buglé son nuestros hermanos. Ellos tienen un lenguaje diferente, pero somos de la misma cultura, compartimos muchas cosas en común. Y esta es una de ellas. Pues los Noves, nuestra gente se reúnen en estos juegos para demostrar sus habilidades, sus destrezas. Habían personas muy valientes que jugaban hasta 30, 40 balsas. Existieron personas que nunca le pudieron pegar en los tobillos. Cuando esa vara le toca el tobillo a alguien, le quiebra los tobillos, le puede quebrar las piernas. Ustedes se imaginan hasta qué punto es lo peligroso de este juego. Pero eso sí, aparte de eso, no le hacen daños a nadie. Esto es un encuentro que se organiza. La gente lo vive, la gente lo disfruta. Y pues después que no se le haga daño a otras personas que no sean de la cultura, yo pienso que esto es parte de la cultura, parte de las tradiciones, un poco fuerte, la verdad. Tuve que tener mucho valor para hablar de esto. No sé cuál va a ser la reacción de la gente, pero lo que yo digo sí, yo respeto la cultura, mi cultura, nuestra cultura. Yo nunca he estado en un evento de esto, que es la balsería, nunca he ido. Y pues tengo amigos que sí han ido, me han contado lo que sucede, qué es lo que pasa allá. Y también he conversado con personas ya ancianos que han vivido estas experiencias. Y pues, como le dije antes, para hablar sobre este tema es algo muy delicado, muy complicado. Hay cosas dentro de la cultura que no se deben publicar, que no se deben hablar. Por ejemplo, la balsería, hay muchísimas cosas que no puedo decir. Tradiciones, rituales y eso que yo no puedo decir porque no está permitido que las personas lo sepan, que solamente eso se quede, porque eso es algo de aquí, de la cultura. Así que, mis amigos, esto es uno de los juegos más peligrosos del mundo, como ya le dije. Hay mucha gente que lo practica. Por la pandemia y todo lo demás no se ha vuelto a practicar. Esto fue en el 2018, si no me equivoco, fue esta balsería en la comarca Nove Buglé. Así que, mis amigos, si usted estuvo en esa balsería, déjamelo saber en los comentarios. Y pues le mando un saludo a todos ustedes. Así que, mis amigos, ya saben. Pues sí, esto es parte de la cultura. Mi canal trata de hablar sobre cultura. Y pues esto es cultura. Esto es lo que ¿De dónde salen los vestuarios para las danzas? ¿De dónde salen los vestuarios para un desfile de los atuendos de la balsería? Lo que es los sombreros detallados con plumas de aves exóticas, las pinturas.
creo que aquí es donde resalta más lo que es la vestimenta del hombre y de la mujer en estos juegos de la balsería. Y pues de ahí se ha sacado muchas cosas, de ahí se ha sacado muchas cosas que se ha dado a conocer al mundo. Por ejemplo, muchas costumbres, muchas tradiciones. Y pues la balsería, si se practica como un juego sano, pues funciona, aunque es por eso se le dice que es extremo. Así que mis amigos, no sé ustedes qué dicen, me quedé muy corto, lo acepto en cuanto a hablar de manera superficial sobre estos juegos. Así que algún día, tal vez algún día pueda yo ir a una balsería a documentar, pero tendría que llevar como unos 100 escoltas conmigo para poder hacer una grabación. Tal vez cuando lleguemos a los 100,000 suscriptores, ustedes se imaginen que haremos un reportaje especial desde la balsería. Sería genial, sería fenomenal. Así que mis amigos, esto es La Cultura 9, mis amigos. Muchos están de acuerdo, otros no. Y así sucesivamente, cada uno tiene sus pensamientos, sus ideas. Y pues todo eso se respeta. Respetemos nuestros principios, nuestros valores, siempre y cuando no lastimemos al prójimo. Nos vemos en un próximo video, si así el Todopoderoso lo permite. Los quiero mucho, mis amigos. Chau, chau, chau. Hasta la próxima.